A futuristic scene featuring a bold, middle-aged man in a black officer's uniform, facing away from the viewer, addressing a group of individuals. The central figure is an alien female with blue skin, long white braided hair, and elegant silver and blue armor. She is positioned slightly to the right of center, gazing directly at the viewer with a serious expression. Several other women, appearing as humanoid figures with brown skin and form-fitting brown and orange suits, stand in the background, sadly blurred. They are positioned behind the man and the alien female, contributing to the sense of depth. The setting appears to be a futuristic spaceship interior, with white, metallic walls and diffused lighting. A yellow rectangular box with the text "Time Stopped" is placed in the foreground. The overall style is cinematic, with a focus on dramatic lighting and a sense of otherworldliness. Ventana. Algo grande sucede y se acerca. David se giró para mirar a Marte y su corazón se detuvo. Un destello había aparecido en el espacio entre la estación y el planeta, como ondas de calor que se elevan desde el asfalto veraniego. Excepto que en el vacío no había calor, y el brillo crecía, se expandía, adquiría definición y forma. La realidad misma parecía ondular, y a través de esas ondulaciones, David podía ver luces. Miles de ellas dispuestas en patrones que le dolían a la vista al intentar seguirlos. ¿Qué es eso? Alguien susurró. El brillo se desvaneció hacia adentro, y de repente había una nave donde antes había un espacio vacío. Excepto que barco era una palabra inadecuada para describir lo que David estaba viendo. Era más bien como si una ciudad hubiera decidido dar un paseo en coche. El recipiente se extendía a lo largo de todo su campo de visión. Su superficie estaba cubierta de una arquitectura que parecía fluir como el agua, estructuras que no podrían funcionar según las leyes de la física convencional, pero que claramente lo hacían de todos modos. Y se dirigía directamente a la estación. De acuerdo, dijo David, con una voz sorprendentemente tranquila dadas las circunstancias. Así que probablemente sea culpa mía. 3 horas más tarde, David estaba sentado en su lanzadera de personal, sujeto al asiento del piloto, y haciendo todo lo posible por no entrar en pánico. El comandante de la estación había decidido que evacuarlo era la opción más segura. No había especificado si era seguro para David o para la estación. Sus órdenes eran sencillas. Vuela a la Tierra, infórmate en el centro de mando y deja que gente mucho más inteligente que él averigüe lo que ha hecho. El piloto automático del transbordador tenía programada la ruta, un viaje de 3 días que debería haber sido aburrido y sin incidentes. David había preparado bocadillos. Aguantó aproximadamente 45 minutos antes de que todo volviera a salir mal. La consola de navegación parpadeó, mostrando coordenadas que no tenían sentido matemático. El piloto automático se desconectó con un cortés sonido que, dadas las circunstancias, resultó profundamente inapropiado. Y entonces llegó la luz. Provenía de todas partes y de ninguna, un campo de translocación que David reconoció en artículos de física teórica que había hojeado en la universidad. Sin embargo, esos artículos habían concluido que dicha tecnología era imposible con la comprensión actual de la mecánica cuántica. Al parecer, alguien no había leído esos documentos. La lanzadera dio un bandazo, la realidad se distorsionó como una toalla mojada al escurrirla, y el último pensamiento coherente de David antes de que la conciencia se desvaneciera fue que Jensen todavía le debía 20 créditos. Cuando recuperó la visión y le remitieron las náuseas, David se encontró mirando a través de su mirilla un hangar que podría haber engullido una docena de cruceros terrestres. Su diminuta lanzadera estaba posada sobre una plataforma de aterrizaje, rodeada de naves que la hacían parecer un juguete infantil. La arquitectura era elegante, casi orgánica, y a través de las secciones transparentes del casco podía ver gente moviéndose, todas mujeres,
todas mirando fijamente su lanzadera, y cada una de ellas tenía orejas que se curvaban hacia arriba y hacia atrás en puntas gráciles, nada parecidas a orejas humanas. Uno de ellos, el que estaba más cerca de su barco, le miró y sonrió. Ella saludó con la mano. David Reeves quería aventuras. Soñaba con el primer contacto, con encontrarse con civilizaciones alienígenas, con formar parte de algo más grande que simplemente vigilar luces verdes en una estación repetidora. Cuidado con lo que deseas, pensó, y devolvió el saludo con la mano. David tuvo aproximadamente 90 segundos para decidir si abrir la puerta de su lanzadera era un acto de diplomacia o un suicidio. A través de la mirilla, contó al menos 30 mujeres alienígenas, todas observando su nave con expresiones que iban desde la curiosidad científica hasta lo que parecía sospechosamente diversión. Uno de ellos portaba lo que podría haber sido un dispositivo de escaneo o posiblemente un arma. David realmente esperaba que fuera lo primero. Su comunicador cobró vida con un crujido, haciéndolo casi saltar de su asiento. Nave humana, soy el comandante Luz de la Flota Imperial Artiana. Por favor, salga de su nave. No queremos hacerte daño. La voz era femenina, melódica, y hablaba inglés con un acento que no pudo identificar. Además, hemos desactivado remotamente sus sistemas de soporte vital como medida de precaución, por lo que dispone de aproximadamente 6 minutos antes de que la situación se vuelva incómoda. David revisó su consola. No estaba fanfarroneando. Los recicladores de oxígeno se habían apagado. Bueno, le dijo a su lanzadera vacía, al menos son educados al respecto. La esclusa de aire se abrió con un siseo y David salió a un aire que tenía un ligero sabor a ozono y a algo floral que no pudo identificar. La gravedad se sentía ligeramente más débil que la terrestre, lo suficiente como para que su primer paso resultara torpe. Tropezó, se recuperó y alzó la vista para encontrarse con que todas las miradas del hangar estaban fijas en él. El silencio se prolongó durante 3 segundos completos. Entonces alguien del fondo empezó a reírse. «Besen, por favor», dijo la mujer más cercana a David, con voz autoritaria. Era alta, con cabello plateado que le caía más allá de los hombros y esas distintivas orejas puntiagudas que parecían captar y reflejar la luz ambiental del hangar. Su uniforme estaba impecable, decorado con símbolos que David supuso que significaban algo importante. «Perdonen a mi científica jefe. Le divierte casi todo, incluso los incidentes diplomáticos». «Lo siento», logró decir David con voz temblorosa. «Creo que ha habido un malentendido. No soy nadie importante. Solo soy un técnico de comunicaciones. No era mi intención. Sea lo que sea que haya hecho, lo siento mucho». La comandante rusladeó la cabeza, estudiándolo con unos ojos ligeramente demasiado grandes, demasiado luminosos para ser humanos. «Activaste una baliza de retransmisión cuántica que ha estado inactiva durante 6000 años. Enviaste una señal de socorro en una frecuencia que creíamos olvidada en toda esta región del espacio. ¿Y te disculpas? ¿Acaso no es la respuesta adecuada?» El científico del fondo, Bessin, volvió a reír. «Oh, ya me cae bien. ¿Podemos quedárnoslo?» «No nos lo vamos a quedar», dijo Lisa, pero sus labios se curvaron en una sonrisa contenida. «Estamos realizando el primer contacto con un representante de la humanidad, lo cual es un asunto delicado que requiere. Deja de mirarlo como si fuera un experimento. Bessin, pero es un proyecto de investigación. Mira esas orejas. Son tan pequeñas y redondas. ¿Cómo puede oír bien?» David se tocó la oreja con timidez. «Funcionan bien. Gracias. Fascinante. Y la falta de mejora sensorial sugiere un desarrollo evolutivo en un cuerpo menos exigente». «Correcto. Sí. Diplomacia delicada». La científica se ajustó el abrigo, que parecía brillar con tecnología integrada.
Bienvenido al buque insignia del meridiano celestial humano. Intenta no romper nada. Lo que siguió fue la hora más surrealista de la vida de David. Y eso que una vez sobrevivió a una fuga en el reactor de una estación en Marte escondiéndose en un armario de refrigerante durante 6 horas. Lo condujeron por pasillos que desafiaban la geometría convencional, pasando junto a ventanas que mostraban vistas imposibles del espacio, hasta lo que el Rus llamó una sala de recepción, pero que parecía más bien un jardín botánico fusionado con una sala de conferencias. Le indicaron a David que se sentara en algo que se ajustó a su cuerpo antes incluso de que se acomodara. La silla, al parecer, leía datos biométricos y estaba optimizada para la comodidad. Intentó no pensar en qué más podría estar leyendo. Lear se sentó frente a él mientras Besson comenzó de inmediato a dar vueltas con su escáner, emitiendo pequeños sonidos de satisfacción cada pocos segundos. Otros 3 oficiales permanecían firmes cerca de la entrada, observando a David con una fascinación apenas disimulada. Entonces Lirus comenzó a juntar las manos sobre la mesa entre ellos. Empecemos por lo básico. Soy la comandante Lusateran, segunda al mando de esta flota científica. Hemos estado monitoreando su planeta durante aproximadamente 200 años, aunque nunca hemos establecido contacto directo. Su gente llama a su mundo Tierra. Correcto. Así es. ¿Y sus ariteyanos? ¿El Imperio Artiano? Sí, una sociedad matriarcal que abarca 47 sistemas, fundada hace aproximadamente 12.000 años. Hizo una pausa. Hemos estado observando la Tierra con particular interés desde que su gente desarrolló la tecnología nuclear. Su progreso ha sido rápido. ¿Es eso bueno o malo? Aún lo estamos debatiendo. Liz desplegó una pantalla holográfica que se materializó en el aire entre ellos. David reconoció imágenes de la Tierra, ciudades, naves espaciales, incluso lo que parecían ser noticieros. Su especie posee una creatividad y una capacidad de adaptación extraordinarias. Además, una preocupante tendencia hacia la autodestrucción y la violencia. Tan solo tus transmisiones de entretenimiento le han proporcionado a nuestro departamento de xenopsicología material suficiente para 3 décadas de estudio. David Winst, has estado viendo nuestras películas, tus programas de televisión y navegando por Internet. Bessin lo rodeó para encararlo, con el escáner aún activo. Personalmente, encuentro tu obsesión con los apocalipsis zombies perturbadora y estadísticamente improbable. ¿Por qué hay tantos escenarios con cadáveres reanimados? Sinceramente, no tengo una buena respuesta para eso. Además, tu enfoque de la inteligencia artificial en la ficción es profundamente pesimista. En al menos el 70% de tus relatos, la IA se vuelve hostil e intenta exterminar a la humanidad. ¿Tu gente tiene problemas de confianza? Probablemente, admitió David. Mira, supongo que no podrías simplemente enviarme de vuelta a casa. Prometo no contárselo a nadie. Diré que mi lanzadera falló. Me perdí. Un percance espacial común. No hace falta todo un drama de primer contacto. Lirus intercambió una mirada con Bessin que David pudiera ver. Interpreta esto. No es tan sencillo. Activaste una baliza que alertó a varias facciones de nuestro gobierno sobre la existencia y ubicación de la humanidad. Estábamos investigando anomalías cercanas cuando recibimos tu señal. Respondimos porque ella dudó, porque sentíamos curiosidad. Y ahora tenemos un problema. ¿Qué clase de problema? Uno en el que, sin querer, has puesto en jaque a varios políticos a la vez. List descartó la pantalla holográfica con un gesto. El Alto Consejo de Art lleva décadas debatiendo si contactar con la Tierra. Algunos creen que tu pueblo no está preparado. Otros se preocupan por vuestras tendencias militares. Unos pocos os encuentran fascinantes y quieren establecer intercambios culturales de inmediato. Y ahora he tomado esa decisión por todos.
En esencia, Besson se sentó al borde de la mesa, sin dejar de examinarlo. Además, te encuentras a bordo de la nave insignia personal de la princesa Aurel, lo que añade otra capa de complejidad. Cuando regrese de su misión diplomática y descubra que hemos recuperado a un humano, habrá preguntas. Princesa, heredera del imperio, comandante de esta flota y alguien con una gran influencia. Opiniones sobre los protocolos de primer contacto. Lisa sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Querrá conocerte, probablemente en profundidad. La silla de David se ajustó de nuevo, respondiendo a su creciente ansiedad. Cuando dices en profundidad, querrás saberlo todo. Tu cultura, tu tecnología, tu historia personal, si los humanos pueden digerir la cocina aritiana, si tu especie tiene una bioquímica compatible para tratamientos médicos, ¿qué opinas del diseño de nuestra nave? Tu opinión sobre la ética cuántica. Besson, lo estás abrumando. Solo estoy siendo sincero. Mira, ya está pálido. ¿Es normal en los humanos? ¿O hemos hecho algo mal? David respiró hondo, intentando tranquilizarse. A través de los enormes ventanales de la cámara, pudo ver otras naves de la flota, elegantes naves que se movían por el espacio como bancos de peces. Más allá, estrellas que no reconocía formaban constelaciones desconocidas. De acuerdo, dijo finalmente. De acuerdo, déjame ver si entiendo esto. Accidentalmente envié una señal que llegó a tu gente. Me recogiste por curiosidad. Ahora, estoy en la nave insignia de una princesa, y no puedes simplemente enviarme a casa porque hacerlo revelaría tu existencia a la Tierra o te obligaría a explicarle a tu gobierno por qué secuestras humanos. Preferimos huéspedes accidentales a secuestros, dijo LRA. Claro que sí, rió David, sorprendido de sí mismo. Esto es una locura. Ayer, mi mayor problema era una cafetera rota. Ahora, al parecer, soy un incidente interestelar. Para ser justos, comentó Besson alegremente, lo estás manejando extraordinariamente bien. La mayoría de las especies entran en pánico durante el primer contacto. Los humanos en tus obras de ficción, sin duda. Normalmente hay más gritos. Dame tiempo. Puede que aún llegue. Un suave sonido resonó en la sala, y uno de los oficiales cerca de la puerta se irguió. Comandante, mensaje de la delegación de la princesa. Regresan antes de lo previsto. Llegada estimada en 40 minutos. LRA se irguió con elegancia. Bueno, David Reeves de la Tierra, parece que estás a punto de conocer a la realeza. Te sugiero que te prepares. ¿Cómo se prepara uno para eso?, preguntó David. En tu caso, sonrió Besson, guardando finalmente su escáner. Probablemente aceptando que tu vida se acaba de complicar bastante. Además, intenta no mirarle las orejas. Le parece de mala educación. David miró las 3 docenas de orejas puntiagudas que se veían en la habitación y reprimió una docena de respuestas inapropiadas. De acuerdo, dijo. Nada de mirar fijamente. ¿Hay algo más que deba saber? Sí. Lius se dirigió hacia la puerta y luego se detuvo. La princesa Ateterial lleva años abogando por el contacto con la Tierra. Cree que la humanidad merece una oportunidad para unirse a la comunidad galáctica en general. Tu llegada inesperada o bien reivindicará su postura o la complicará terriblemente. ¿Cuál esperas? LRA sonrió y esta vez la sonrisa llegó hasta sus ojos. Pregúntame de nuevo después de que la hayas conocido. Lo dejaron entonces solo en la habitación, con una vista del espacio infinito y un futuro que no podía ni empezar a predecir. David se sentó en su silla increíblemente cómoda y trató de recordar todos los protocolos de primer contacto que había leído en novelas de ciencia ficción. Tenía la sensación de que ninguno de ellos iba a ayudar.
David pasó los siguientes 30 minutos en lo que los ariteos llamaban habitaciones para invitados, pero que él sospechaba que en realidad era una celda de contención muy cómoda. Las paredes cambiaban de color según su estado de ánimo. Al parecer, los sistemas de la nave eran así de sofisticados, y descubrió que al pensar en comida se abría un panel deslizante con opciones que no podía leer. Señaló algo de color púrpura y recibió algo que sabía a miel especiada mezclada con electricidad. No fue desagradable. La puerta sonó y Bessin entró sin esperar respuesta, cargando un montón de tela. No puedes reunirte con la princesa vestida así, anunció, dejando caer la ropa sobre una superficie que se materializó para atraparla. Sin ánimo de ofender, pero pareces haber estado viviendo en un armario de mantenimiento. David miró su mono de trabajo estándar, con manchas de café y un desgarro cerca de la rodilla izquierda. Esto es lo que usamos los humanos cuando trabajamos. Todos ustedes, la mayoría de nosotros. Sí. Bessin tomó nota en su tableta, murmurando algo sobre que era funcional pero estéticamente decepcionante. Levantó lo que parecía una túnica hecha de un material que no se decidía entre líquido y sólido. Prueba esto. Debería ajustarse solo. No me preguntes cómo funciona. La tecnología es anterior a mi departamento. La prenda, en efecto, se ajustó al cuerpo de David en cuanto se la puso, convirtiéndose en algo que se sentía como llevar una nube muy educada. Era azul oscuro con hilos plateados que parecían moverse cuando no la miraba directamente. Mejor, declaró Bessin. Ahora pareces alguien a quien valga la pena secuestrar. Todavía no me convence esa palabra. ¿Prefieres una adquisición estratégica? Preferiría que me mandaran a casa, pero parece que eso no es posible. La expresión de Bessin se suavizó ligeramente. Para que lo sepas. No. Crees que estás en peligro. Los ariteyanos no dañan a los huéspedes. Está literalmente escrito en nuestro código legal. Probablemente estés más seguro aquí que en la mayoría de las estaciones terrestres. Estadísticamente hablando, eso no es tan tranquilizador como crees. Otro sonido, esta vez más grave, resonó por la nave. Los ojos de Bessin se abrieron de par en par. Es la lanzadera de la princesa atracando. Tenemos que irnos ya. Se movieron por pasillos que parecían reorganizarse solos, pasando junto a miembros de la tripulación que se detenían a mirar a David con una curiosidad evidente. Una joven oficial incluso chocó contra una pared mientras lo miraba, lo que provocó que sus compañeros estallaran en carcajadas. David saludó con la mano a modo de disculpa. ¿Siempre es así?, le preguntó a Bessin. ¿Siempre es así que? Todos mirando. Me siento como una pieza de museo. Eres una pieza de exhibición. Nunca antes habíamos visto a un ser humano en persona. La mayor parte de la tripulación ha pasado años viendo las transmisiones de vuestro planeta y preguntándose cómo es realmente vuestra especie. Ahora estás aquí, recorriendo nuestra nave, vistiendo nuestra ropa, probablemente preguntándote por qué somos todos tan altos. Pero antes no lo era, pero ahora sí. La gravedad en nuestro planeta es menor que en la Tierra. Evolucionamos para ello. Tu pueblo se desarrolló en condiciones más duras, lo que os hace más densos y fuertes libra por libra, pero más bajos en general. Besson lo condujo hasta una esquina donde las paredes eran transparentes, mostrándole el hangar donde aún se encontraba su lanzadera. Hay una apuesta sobre si puedes vencer en un pulso a la teniente Kesa. Ella es nuestra campeona de combate. Por favor, dime que estás bromeando. Ojalá lo fuera. La división de ingeniería tiene 500 créditos escritos sobre ello. Llegaron a lo que Lirus había llamado el salón de recepción, aunque parecía más bien un salón del trono construido en medio de un bosque. Del suelo crecían árboles de verdad,
con corteza plateada y hojas que tintineaban suavemente con una brisa artificial. El agua fluía desafiando la gravedad, creando espirales y patrones en el aire. En el extremo opuesto, bajo un arco que parecía estar hecho de luz estelar solidificada, se encontraban el comandante Elrus y una docena de oficiales más con uniforme de gala. Y caminando hacia ellos, rodeada de un séquito de consejeros y guardias, iba la princesa Aurel. Lo primero que pensó David fue que ella era más joven de lo que esperaba. Su segunda reflexión fue que joven podría no significar lo mismo para personas que vivieron siglos. Su tercer pensamiento se desvaneció por completo cuando ella lo miró directamente, y olvidó cómo respirar con normalidad. Llevaba una armadura de aspecto ceremonial, aunque probablemente no lo era, decorada con símbolos que brillaban tenuemente. Su cabello era oscuro, casi negro, recogido en un intrincado peinado que incorporaba lo que parecía cristal viviente. Aquellas distintivas orejas puntiagudas captaron la luz ambiental, y sus ojos, más grandes y luminosos que los de cualquier humano, se fijaron en David con una intensidad que le hizo desear esconderse detrás de Besen. Entonces, dijo la princesa a Tereal, con su voz resonando en el pasillo, «Este es el humano que rompió nuestra red de retransmisión cuántica». Técnicamente, David se oyó decir, «Acabo de encenderlo». Ya estaba roto. La sala quedó en completo silencio. Entonces la princesa rió, con un sonido parecido al de campanas en una tormenta. «Comandante Lyris, ¿por qué no me dijo que tenía sentido del humor?» «No estaba seguro de que fuera humor, Alteza. Podría haber sido un shock». «Fue sin duda un shock». David lo confirmó. «En realidad, todavía lo es. Ha sido un día muy raro». Auriel recorrió la distancia que aún los separaba, y David se dio cuenta de que ella era al menos una cabeza más alta que él. La mayoría de los ariteos lo eran, pero de alguna manera parecía más pronunciado en ella. Ella lo rodeó lentamente, como Besin lo había hecho antes, pero con más propósito, con más cálculo. «David Reeves», dijo, haciendo que su nombre sonara exótico. Técnico de comunicaciones, estación de retransmisión orbital de Marte, 29 años, sin antecedentes penales, evaluaciones de desempeño promedio, y de alguna manera, el primer humano en establecer contacto con el imperio aritiano. Completó su recorrido de pie justo frente a él. ¿Tienes alguna idea de lo que has hecho? Arruinó los protocolos de primer contacto cuidadosamente planeados por todos. Se inició una crisis política que abarca 3 sectores e involucra al menos a 5 facciones diferentes de mi gobierno. Todos ellos saben ahora que la humanidad existe y que uno de ellos se encuentra actualmente a bordo de mi nave insignia. Ella también inclinó la cabeza. Sí, arruinaron los protocolos que tardaron décadas en redactarse. Lo siento mucho. ¿Eres? Ateterial se acercó y David tuvo que resistir la tentación de retroceder. Porque desde mi punto de vista, me has dado exactamente aquello por lo que he estado luchando. Prueba de que los humanos están preparados para el contacto. Pruebas de que podemos comunicarnos, coexistir, e incluso posiblemente cooperar. O tienes muchísima suerte o eres increíblemente inteligente. Y aún no he decidido cuál. Sin duda afortunado, posiblemente maldito. Eso le provocó otra carcajada. Y David notó que varios de los asesores intercambiaban miradas. Por lo visto, hacer reír a la princesa no era algo habitual. «Me gustas», declaró a Tereal. «Lo cual complica las cosas porque necesito decidir qué hacer contigo, y mis sentimientos personales no deberían influir en las decisiones diplomáticas». Se volvió hacia Liz. ¿Ha sido informado de la situación? Esquema básico. Alteza, él entiende que devolverlo a la Tierra expondría nuestra presencia y que retenerlo sería un secuestro. Sí, escuché esa parte. Ateterial agitó la mano con desdén. Necesitamos una solución mejor.
Algo que satisfaga al Alto Consejo, que no viole nuestros códigos éticos y que me dé tiempo para averiguar si la humanidad está preparada para lo que viene. ¿Qué sigue? David preguntó, dejando que la curiosidad venciera a su sentido común. La expresión de Auriel cambió, volviéndose más seria. Eso depende de muchos factores. El Alto Consejo querrá informes detallados sobre usted. Todo, desde tu biología hasta tu psicología y las capacidades tecnológicas de tu especie. Debatirán durante meses, tal vez años, sobre si establecer o no contacto formal con la Tierra. Mientras tanto, te toca aguantarnos. Define atascado. Permanecerás a bordo de este barco como nuestro invitado, enlace cultural si prefieres un título formal. Nos ayudarás a comprender mejor a la humanidad, y a cambio, te mostraremos el imperio. Considéralo un programa de intercambio educativo, solo que no te ofreciste como voluntario y no puedes irte. Eso sigue siendo, sin duda, un secuestro. Prefiero considerarlo como una hospitalidad agresiva. Ateterial sonrió y David notó que sus dientes eran ligeramente más afilados que los humanos, aunque no de forma amenazante. Tendrás libertad para moverte por la nave, acceso a nuestras bases de datos y alojamiento mucho mejor que el que tenías en la estación de Marte. Bessing llevará a cabo sus estudios no invasivos, interrumpió Bessing rápidamente. Y te reunirás periódicamente con mis asesores para hablar sobre la cultura terrestre, la política y si tu gente prefiere que su primer contacto implique delegaciones formales o algo más informal. Hizo una pausa. Además, me enseñarás sobre el humor humano. Nuestro análisis de sus programas de comedia no ha sido concluyente. ¿Quieres que te explique chistes, entre otras cosas? Su especie me resulta fascinante. David Reeves. Eres a la vez creativo y destructivo, compasivo y cruel, brillante y asombrosamente miope. Tu planeta se encuentra al borde de la trascendencia o del colapso. Y todos ustedes siguen con sus vidas, haciendo bromas, tomando café y de alguna manera, manteniéndose a flote. Hizo un gesto hacia el otro lado del pasillo. Hemos alcanzado la estabilidad a través del orden y la tradición. Has logrado un caos que, de alguna manera, funciona. Quiero comprender cómo David miró a los artios reunidos, que lo observaban con distintos grados de curiosidad y preocupación. Pensó en la Tierra, en la estación de Marte, en su pequeño apartamento, en su aburrido trabajo y en su vida sencilla y sin complicaciones que de repente se había convertido en todo menos eso. De acuerdo, dijo finalmente, lo haré. Seré su enlace cultural o lo que sea, pero tengo condiciones. Ateterial arqueó una ceja, un gesto que se tradujo a la perfección a pesar de las orejas puntiagudas. No estás en posición de negociar. Claro que sí. Tú mismo dijiste que te gusto. Eso significa que quieres que esto funcione. Esto es lo que necesito. Comunicación regular con la Tierra. Necesitan saber que estoy vivo. Un mensaje cada semana, aunque solo sea para decir todavía está bien. La situación es complicada, pero se explicará con el tiempo. En segundo lugar, quiero tener acceso a las emisiones, películas, noticias y música de la Tierra. Si voy a ser su experto en temas humanos, necesito mantenerme actualizado. Y tercero, esto debería ser interesante. En tercer lugar, tienes que escuchar de verdad cuando te hablo de cosas sobre la humanidad, no solo recopilar datos. Escucha de verdad. Porque si vas a tomar decisiones sobre toda mi especie, quiero asegurarme de que sean decisiones bien fundamentadas. El salón volvió a quedar en silencio. Ateterial lo estudió durante un largo rato, con sus ojos luminosos indescifrables. Entonces sonrió y eso transformó por completo su rostro. Hecho, dijo, extendiendo la mano en un gesto que claramente había aprendido de las transmisiones terrestres. Bienvenido al meridiano celestial, David Reeves.
Intenta no provocar más incidentes interestelares. David le estrechó la mano, notando que su piel estaba más cálida de lo que esperaba, y que su agarre era fuerte. No prometo nada, dijo. En algún lugar al fondo del salón, oyó a Bessin reír y decir algo sobre renovar la piscina de ropa de cama. 3 semanas a bordo del Meridiano Celeste le habían enseñado a David varias lecciones importantes. En primer lugar, el café ario era superior al café terrestre en todos los aspectos mensurables, lo cual era profundamente injusto. En segundo lugar, el balonmano de rareza cero era significativamente más difícil cuando tus oponentes tenían 6.000 años de experiencia cultural con el juego. En tercer lugar, ser el único humano en una flota de curiosas mujeres alienígenas resultaba agotador de maneras que nunca había previsto. Se sentó en el que se había convertido en su lugar habitual en la plataforma de observación, contemplando una nebulosa que pasaba flotando en tonos púrpura y dorado que el cielo de la Tierra jamás había logrado. Su tableta estaba abierta en un mensaje que había estado redactando durante la última hora, tratando de explicarle a su antiguo supervisor por qué una licencia prolongada por una oportunidad diplomática inesperada era una excusa perfectamente razonable para desaparecer. «Estás meditando otra vez», dijo Bess, materializándose a su lado con la sigilosidad de alguien que ha estado estudiando el lenguaje corporal humano. Los músculos faciales hacen esto cuando estás preocupado. Las comisuras de tus labios se curvaron hacia abajo exactamente 3 milímetros. ¿Te han dicho alguna vez que la observación constante resulta inquietante? Con frecuencia los ignoro. Se sentó, y en su tableta se mostraban lo que parecían gráficos comparativos entre las vías neuronales y humanas. La princesa quiere verte. Algo sobre la respuesta preliminar del Alto Consejo. A David se le hizo un nudo en el estómago. El Alto Consejo llevaba semanas revisando informes sobre él, debatiendo el destino de la humanidad en cámaras que él jamás vería. A Teterial lo había mantenido al tanto, pero últimamente su confianza habitual se había visto mermada, sustituida por una diplomacia cuidadosa y largas reuniones que se extendían hasta el ciclo nocturno de la nave. ¿Buenas o malas noticias?, preguntó. Con el ayuntamiento, nunca es tan sencillo. Bessin se puso de pie y le ofreció la mano para levantarse. Pero te pidió específicamente a ti, lo que significa que quiere tu opinión. Eso es significativo. Caminaron por los pasillos. David había aprendido a sortear a los miembros de la tripulación que ahora lo saludaban por su nombre en lugar de mirarlo fijamente. La teniente Quesa saludó desde una sala de entrenamiento. La semana pasada habían echado un pulso, y David había perdido estrepitosamente, pero se ganó el respeto por intentarlo. Los ingenieros habían pagado sus apuestas con buen humor. La oficina privada de Ateterial era más pequeña de lo que esperaba, llena de pantallas holográficas que mostraban de todo, desde mapas estelares hasta lo que parecía poesía escrita en una fluida escritura aritiana. Se quedó de pie junto a la ventana central, de espaldas a la puerta, observando cómo su flota se movía en patrones sincronizados por el espacio. «David», dijo sin volverse, «gracias por venir. Vecine, por favor, quédate. Esto te va a interesar». Pero la formalidad en su voz puso nervioso a David. ¿Debería preocuparme? Eso depende de tu definición de preocupado. Finalmente se giró y David vio el cansancio en sus ojos. El Alto Consejo ha tomado su decisión con respecto al contacto con la Tierra. Se necesitaron 3 semanas, 47 reuniones de comité y suficientes maniobras políticas como para llenar una biblioteca. Pero han llegado a un consenso y han acordado iniciar protocolos formales de primer contacto con la humanidad. No inmediatamente. Habrá años de preparación, una puesta en escena meticulosa, canales diplomáticos establecidos a través de intermediarios, pero todo esto sucede gracias a ti. Ella sonrió, pero su sonrisa tenía un matiz que David no pudo descifrar del todo.
Has cambiado el rumbo de 2 civilizaciones al encender accidentalmente equipos antiguos. ¿Qué se siente al respecto? Aterrador, admitió David. También es algo asombroso. ¿Significa esto que podré volver a casa algún día? Pero hay una complicación. Atereal desplegó una pantalla holográfica que mostraba la Tierra, Marte y el espacio intermedio. El ayuntamiento está preocupado por la seguridad de la información. Si regresa ahora, antes de que se establezcan los protocolos oficiales, existe el riesgo de una divulgación prematura. Quieren que permanezcas como nuestro invitado hasta que comience el contacto formal. ¿Cuánto tiempo? 18 meses, tal vez 2 años. David sintió como el peso de esas cifras se cernía sobre él. A 2 años de todo lo que conocía, de todos los que había dejado atrás. Su apartamento, sus amigos, su vida sencilla y aburrida que de repente le parecía increíblemente valiosa. Sin embargo, continuó Atereal, cambiando de tono, defendí una alternativa, de forma bastante enérgica, como suele suceder. Debo preguntar con qué vehemencia pude haber amenazado con renunciar a mi cargo y llevarte yo mismo a la Tierra. Que se vayan a las consecuencias diplomáticas. Ella hizo un gesto para alejar la Tierra holográfica. Al consejo no le hizo ninguna gracia, pero escucharon. Esta es mi propuesta. Te quedarás con nosotros 6 meses, como estaba previsto. Durante ese tiempo, ayudarás a preparar sesiones informativas culturales preliminares, actuarás como consultor para el equipo de contacto y continuarás tu trabajo como enlace. Tras 6 meses, te llevamos a casa con una historia de tapadera cuidadosamente preparada y suficiente tecnología de vigilancia para garantizar que no reveles accidentalmente nuestra existencia. Y si lo hago, entonces tendríamos que ser creativos. Pero no creo que lo hagas. Eres más inteligente de lo que aparentas. David Reeves. Ella se acercó y David notó que había abandonado su armadura formal por ropa más sencilla que la hacía parecer más accesible, más real. Quiero que esto funcione. No solo porque sea políticamente ventajoso, sino porque creo que su gente merece la oportunidad de unirse a algo más grande que ellos mismos. Me has demostrado que la humanidad no es solo lo que vemos en tus emisiones. Violencia, caos y autodestrucción. También eres curiosidad, humor y resiliencia. Aprendiste todo eso viéndome perder al balonmano, entre otras cosas. Ahora su sonrisa era sincera. Te has integrado en este equipo de maneras que no esperaba. Te respetan. Les caes bien, incluso a Kesa, y a ella no le cae bien nadie. Has demostrado que los humanos y los ariteos pueden coexistir, lo cual es más valioso que cualquier tratado diplomático. Besín se aclaró la garganta. A modo de aclaración, mis estudios preliminares sugieren compatibilidad biológica para una convivencia prolongada. Teóricamente, vuestra especie podría convivir con la nuestra sin una intervención médica significativa. Eso será importante para la planificación a largo plazo del Consejo. No sé si sentirme halagado o perturbado por el hecho de que hayas estudiado mi biología con tanto detalle. Resulta apropiado que David se acercara a la ventana y mirara hacia afuera, hacia las naves imposibles y las estrellas alienígenas. 6 meses, medio año viviendo en esta ciudad flotante, aprendiendo sobre una civilización que había dominado la física sobre la que la Tierra aún teorizaba, sirviendo de puente entre mundos que aún no sabían que necesitaban ser conectados. ¿Qué sucede después?, preguntó. ¿Qué pasará con nosotros después de que vuelva a casa tras los 6 meses? La pregunta quedó suspendida en el aire, cargado de implicaciones que David no había previsto pero que no podía retractarse. Ateterial se unió a él en la ventana, lo suficientemente cerca como para que pudiera ver la tenue bioluminiscencia en su piel, una característica que había aprendido que era común en su especie. No lo sé, dijo en voz baja. El futuro es incierto.
Quizá el contacto formal se dé sin problemas y los humanos se unan al imperio como socios iguales. Quizá surjan complicaciones, conflictos, malentendidos que tarden generaciones en resolverse. Quizá tú vuelvas a casa y vivas tu vida y yo me quede aquí cumpliendo con mi deber, y nos convirtamos en una nota al pie de página en la historia del otro. Eso es deprimente. O quizá, continuó, con un tono de voz diferente, nos mantengamos en contacto. Que te conviertas en la embajadora informal de la Tierra ante el Imperio Aritiano. Que yo visite tu planeta durante las negociaciones de contacto. Que encontremos la manera de que esto funcione porque ninguno de los dos quiere que termine con una despedida. David la miró fijamente, viendo más allá de sus rasgos alienígenas, hasta la persona que había debajo. Alguien que cargaba con el peso de civilizaciones sobre sus hombros, pero que aún encontraba tiempo para reírse de sus chistes, que discutía con antiguos consejos en su nombre, que de alguna manera se había convertido en algo más que su captora o incluso su amiga. Me gustaría eso, dijo. La parte de mantenernos en contacto. Quizá podrías enseñarme más sobre la cultura aritiana. Todavía no entiendo tu poesía. Nuestra poesía no se traduce bien. Las estructuras fonéticas dependen de frecuencias que los humanos no podemos producir de forma natural. Hizo una pausa, pero podría intentar enseñártelo de todos modos. Tenemos 6 meses. 6 meses, repitió David, probando las palabras. No es una condena. Es una oportunidad. De acuerdo, me quedaré. Ayudaré con los preparativos del contacto. Seguiré siendo tu enlace cultural. Y cuando llegue el momento de volver a casa, resolveremos el resto. Así de simple. Así de simple. Dijiste que los humanos somos resilients, ¿verdad? Nos adaptamos. Es algo propio de nosotros. Volvió a mirar la nebulosa, sintiendo algo asentarse en su pecho. No exactamente paz, pero aceptación, tal vez incluso emoción. Además, alguien tiene que explicarte el humor humano. Solo eso podría llevar 6 meses. Bessin tomó nota en su tableta. Estoy documentando este momento para el registro histórico. El primer humano en extender voluntariamente su estancia a bordo de una nave aritiana. Estudiarán esta conversación durante siglos. Por favor, no me hagas parecer más importante de lo que soy. Solo soy un tipo que pulsó el botón equivocado por accidente. Tú fuiste quien lo cambió todo, corrigió a Tereal. Quisieran o no, allí estaban, humano, alienígena y científico, observando cómo el espacio se deslizaba ante las ventanas de una nave que se había convertido en algo parecido a un hogar. En algún lugar de la distancia, la Tierra seguía girando, ajena al primer contacto inminente, a que todo estaba a punto de cambiar. David pensó en su apartamento en la estación de Marte, en su aburrido trabajo controlando las luces verdes, en su vida sencilla, cómoda, segura y completamente predecible. Alguna vez había deseado una aventura, había soñado con ella en las tranquilas horas de sus turnos. Cuidado con lo que deseas, pensó de nuevo, pero esta vez sonreía. Así que dijo, rompiendo el cómodo silencio, cuando empezamos a preparar la Tierra para la noticia más importante de la historia de la humanidad. Mañana, respondió a Tereal. Esta noche les darás una clase magistral a los altos mandos sobre gastronomía humana. Les fascina el concepto de la pizza. Llevas 200 años observando la Tierra y no entiendes la pizza. Comprendemos el concepto. Simplemente no entendemos por qué le pones piña. Ese debate en particular ha dividido a nuestro departamento de xenoantropología. David se echó a reír, y su risa resonó por toda la oficina y en algún lugar del barco a su alrededor. El futuro iba tomando forma, complicado, incierto y lleno de posibilidades. Había enviado una señal equivocada y terminó rodeado de mujeres alienígenas que se convirtieron en colegas, amigas y tal vez algo más.
Accidentalmente inició el primer contacto, y de alguna manera, logró que funcionara. Nada mal para un técnico de comunicaciones que solo quería ganar una apuesta de 20 créditos. Mientras salían de la oficina, dirigiéndose al comedor donde los curiosos artianos esperaban su explicación de la cocina italiana, David tomó nota mental de enviarle un mensaje a Jensen cuando llegara a casa. Todavía le debía esos 20 créditos.